Sí. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo que nos acompañe una vez más en este espacio, la licenciada Patti Morales. Licenciada, muchísimas gracias, maestra realmente, perdón por decir licenciada, maestra, por acompañarnos Gracias, maestro. en un tema tan interesante como es este, que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, pero que no debiera ser, empezaría por esto, Patti, no debería ser un día, estamos hablando de 365, ¿no? Claro, pues, maestro, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el marco del 8 de marzo es un día que utilizamos para conmemorar pues las acciones que nos han llevado a avanzar en la equidad en todos los aspectos. Y esta es una muestra de lo comprometidas que están algunas instituciones en conmemorar en una fecha en específico el hecho de evaluar hacia atrás, pues cuánto hemos avanzado de ciertas cosas, ¿no? Por eso es importante que hablemos. No, por supuesto. Generalmente el día 8 de marzo, antes, después, programas como estos, conversatorios, foros, etcétera. Eh, ¿Es suficiente esto o hay que avanzar más? Bueno, nunca va a ser suficiente, obviamente tenemos mucho camino todavía por recorrer, pero me gustaría que nos centráramos a lo mejor en algunas cosas para que esto no quedara como tan Ya. suelto. Pues, por ejemplo, desde un área en la que me he desarrollado, que es la parte económica, pues obviamente nos falta mucho camino por recorrer. En tema de brecha salarial, todavía pues existe al menos un 40% de diferencia entre los salarios de hombres y de mujeres y no está tan lejana a la realidad de cómo pensamos, porque usualmente cuando dicen brecha salarial uno piensa, ah, bueno, los directivos de altas empresas, ¿no? Y en realidad son trabajos pues básicos, ¿no? Como a veces realizar funciones de cajera o cajero dentro de un supermercado y la Claro. diferencia es que se le paga 30% más a los hombres por realizar exactamente la misma tarea. Y esto es algo que una y otra vez nos repiten instituciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad, de cómo afecta esta brecha salarial para el desarrollo, por ejemplo, de una familia funcional, de tareas que tienen que ver con desarrollarnos como personas integrales. Y esto es lo que acorta las posibilidades de muchos miembros de una familia, ¿no? En México tenemos cada vez más jefas madres de familia que tareas compartidas en los hogares. Eso a mí me parece pues obviamente un área de oportunidad en la que todavía necesitamos como avanzar en temas, por ejemplo, de impartición de justicia, para que haya paternidades responsables, por ejemplo, ¿no? Pero una y otra vez pues el asunto se vuelve económico. Desafortunadamente en un mundo como el nuestro necesitamos oportunidades económicas para que podamos avanzar, por ejemplo, en los deciles, ¿no? Para tener mejor calidad de vida. Y eso es algo en lo que creo y considero, aunque hemos avanzado, todavía sigue siendo insuficiente y necesitamos ponernos las pilas como sociedad, haciendo políticas como gobierno y pues obviamente en el frente siendo actores responsables. Por supuesto, me llama mucho la atención y me sorprende este planteamiento. Eh, Quiero pensar instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, otras dependencias que sí hay igualdad salarial. Ahí sí gana lo mismo un hombre que una mujer en ciertas, en las categorías. Gana lo mismo un médico que una médica, pero Bueno, me sorprende esto que todavía en muchos lugares sí. haya estas brechas, pues. De hecho, maestro, aunque uno podría pensar que es así, creo que se ha perfeccionado tanto el sistema que incluso invisibilizamos cuando eso pasa. Y voy a poner un ejemplo. Sí, Apenas se presentó una reforma al ISSSTE, que es una reforma importante en términos económicos para las personas que perciben jubilaciones por su haber de retiro, pero que en términos a lo mejor muy simples para todos nosotros sería más fácil entender que van a tratar de igualar la cantidad a la que se jubila un hombre que una mujer que están, por ejemplo, en un escalafón A, B, C o D. Porque incluso cuando uno se jubila tiene una seriación que alcanza por ciertos años de trabajo, ciertas habilidades, claro. cierto nivel de confianza.
que lo mismo pasa al interior de las instituciones. Por eso considero es medio complicado pensar que todos ganan igual, porque, y Sí, lo voy a decir desde una parte de planeación financiera. Cuando nosotros, por ejemplo, organizamos el presupuesto de un año, incluso tenemos códigos A, B, C, D, E, F para jefes de área que tienen el mismo nivel de responsabilidades, pero no ganan lo mismo. Y esto es claro, algo que casi nadie sabe, ¿no? Que pueden ser jefes de área, o sea, están en el mismo orden jerárquico, ¿no? Dentro claro. de un, bueno, dentro de un flujo de trabajo, pero no van a tener la misma retribución económica. Es algo que la verdad a mí me molesta mucho, ¿no? Porque obviamente uno ve los esfuerzos y dice, pues no, no me parece justo, pero pues las reglas se hicieron de tal manera que uno pues las puede como saltar, ¿no? Eso es algo en lo que tenemos todavía que trabajar. Eh, Personalmente, me parece que dentro de este problema laboral, salarial, también hay implicaciones como de las propias leyes. Pongo un Sí, ejemplo. Los hombres, hijos de asegurados en el IMSS, a los 16 años tienen que empezar a comprobar que están estudiando y no trabajando para recibir servicio médico como hijos. Pero ok. las mujeres en automático hasta los 25. Mi opinión personal es que esta ley del Seguro Social está Ujú. haciendo menos a las mujeres porque está diciendo las mujeres necesitan el servicio médico automático. Es decir, también yo creo que tenemos que avanzar en esta igualdad de leyes. Sí, sí, Eh, por supuesto. Ha hecho una observación muy importante, por ejemplo, esto yo la verdad lo desconocía, ¿no? Pero sí, hay, la ley perpetúa vicios que se han venido otorgando durante mucho tiempo, ¿no? Digo, a la par que hablamos de esto, pues la verdad es que han sido, han sido paulatinos los cambios y no tan de golpe, porque, por ejemplo, es cierto que nos dieron a las mujeres el derecho a votar, pues ya hace un tiempo, poco más de medio siglo, bueno, más de 50 años, pero claro, automáticamente no tuvimos derecho a tener nuestra propia cuenta bancaria. Eso es algo que tomó todavía 30 años reformular, ¿no? No éramos sujetos de derechos, pero no de ciertos beneficios. Entonces, claro, por ejemplo, esto que nos comenta, pues es algo que automáticamente uno asume que es a lo mejor por, no sé, alguna condición particular, ¿no? Pero no lo es. Entonces, siempre y cuando esto pues, lo sigamos reproduciendo, nadie lo va a cuestionar. Y son las pequeñas cosas que todavía, o sea, en general, como sociedad, pues tenemos que analizar la practicidad de las leyes que tenemos, ¿no? claro. Otro aspecto, maestra Pati, que todavía, y esto no tiene que ver con las instituciones, sino con la familia. Yo quiero que mi hijo encuentre una buena mujer para casarse y lo atienda. Yo tengo 3 hijas y yo no quiero que mis hijas sean unas buenas esposas para atender a su esposo. Yo quiero que mis hijas sean exitosas y tengan un buen hombre a su lado para que las haga exitosas. Me parece que también tenemos este problema, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero ya es un tema más de alternativas y capacidades, ¿no? Alternativas de vida para elegir el tipo de vida que quieran. Y justo era algo que pensaba el día de hoy, porque hay ciertas expectativas de acuerdo a la edad en la que uno se desenvuelve y interactúa con el mundo. No sé si me explico. No es lo mismo tener 20 y estar en la universidad con expectativa de algo a futuro que estar en los 30 ahorrando y tener como una expectativa de construir otra cosa. A lo que me refiero es que la sociedad en general espera cosas de nosotros a cierta edad, ¿no? Tener hijos, formar una familia, terminar una carrera, y a lo mejor no es la vida que uno desea construir. Por eso hay que hablar de alternativas, ¿no? De construir Claro, opciones que le satisfagan al final del día a uno con toda calma. Y hay que hablar de capacidades, ¿no? De qué tipo de herramientas desarrollamos para llevar una vida
plena sin causar daños a terceros, ¿no? Que es lo ideal. Por eso me gusta mucho hablar del tema de paternidad y maternidad responsable, porque hay muchos tipos, no existe una sola, y creo que en este aspecto es donde más cuesta todavía a nuestra generación, incluso y generaciones atrás, entender que a la hora de construir vínculos, por ejemplo, afectivos, hay muchas nuevas formas, ¿no? Y no necesariamente involucra el casamiento, ¿no? Ahora, por el hecho de compartir vivienda, de compartir techo, hijos y demás, generan uniones de libre convivencia, ¿no? Que al final, pues sí les garantizan que si algo sale mal, como en ese vínculo, pues van a poder garantizar una repartición de bienes, ¿no? Van a poder garantizar repartir el tiempo con los hijos que hayan procreado. Y eso al final, pues es un pequeño avance que nos garantiza que independientemente de las circunstancias en las que estén y las herramientas que les hayamos brindado a nuestros hijos, pues tendrán siempre la oportunidad de elegir una mejor vida. No, por supuesto que sí. Y en este punto es donde la presencia de la mujer, ya hablamos del aspecto económico, el Sí, aspecto laboral, estos claro. aspectos familiares, es cuando podemos hablar ya de una presencia más proactiva de ustedes en la sociedad. Cada momento hay más espacios ocupados por ustedes, más allá de la ley que dice que 50 y 50 de paridad política, ¿no? Más de allá de esto, me parece que hay más espacios ya para ganados, reconocidos para ustedes. Exactamente. Bueno, toca un elemento clave, maestro, y quiero señalarlo porque me parece importante que a lo mejor aquí, si alguien nos está escuchando, sepa y se informe al respecto. A lo mejor afuera parece que ocupamos más espacios, pero siempre hemos ocupado espacios al interior de un trabajo que resulta invisible para los demás, como lo es el trabajo doméstico y de Claro, cuidados. claro, Y el claro. trabajo de cuidados es un trabajo que no es remunerado ni reconocido, pero por ejemplo yo le comento, ¿no? Es un trabajo que representaría al menos un 23% del Producto Interno Bruto del país si tuviera que ser pagado y que es algo que le da rumbo, sustento y firmeza al desarrollo integral de una familia, o sea, en sí es la base de una sociedad. Y no solamente por el cuidado, por ejemplo, de infancias y de menores de edad, sino también por el cuidado de personas en la tercera edad, en la adultez, en la etapa de la tercera edad, que resulta pues sumamente costoso y México es un país que no tiene un sistema de cuidados orientado hacia la vejez. Así Tenemos es. todavía una gerontofobia de la cual no hablamos y que nuestro sistema de salud está invisibilizado. Eso queda a responsabilidad de las hijas mayores de la familia que no se casan, de las Así es. hermanas o personas responsables que al final donan su tiempo, donan porque Sí, nadie se los paga y no se sí. les reconoce. Y a mí me parece que eso es algo en lo que tenemos que enfocarnos mucho a la hora de hablar, por ejemplo, de espacios afuera, pues obviamente hay espacios adentro que alguien llena, ¿no? Y no porque alguien los llene significa que está obligado a hacerlo, ¿no? Porque he escuchado mucho, y pues obviamente en una sociedad como la nuestra, tlaxcalteca, que de pronto tiene familias muy amueganadas, o sea, muy juntas, es normal pensar, ah, es obligación de tu tía porque ya no se casó, porque tiene la responsabilidad con nuestro papá, ¿no? Pero no es así, no, no están obligados y de hecho, si quisieran, podrían irse a Veracruz. Sí, no, es que es totalmente cierto esto. Los cuidados de los adultos Claro, mayores recaen en las mujeres, bueno, y hasta en las hijas casadas, ¿eh? No solamente las es solteras, cierto. las hijas Ujú. casadas y hasta las nietas son tradicionalmente quienes cuidan al padre y a la madre o al anciano, a la anciana. Eso sí es Sí, una tradición, porque los hombres estamos trabajando, porque los hombres estamos claro. ocupados y pareciera que ustedes no tienen otra cosa que hacer. No, no, no. Y justo hablando, por ejemplo, de la dinámica de los hogares, pues ya un hogar no sobrevive solamente con un sueldo. Tienen que Exacto, salir ambos a trabajar y el hecho de que salgan exacto. ambos
involucra un doble trabajo cuando las tareas domésticas no están equilibradamente repartidas. Y Sí. eso, otra vez, ¿no? Normaliza como ciclos de violencia y de trabajo que ya hemos identificado y que buscamos combatir, ¿no? Que al final todos somos individuos que forman parte de un hogar y tenemos que involucrarnos en esta dinámica de mantener un hogar unido y funcional. Y eso significa, pues, tomar su propia responsabilidad. Estamos hablando de la pareja, es decir, Perfecto. al parejo estoy en Todos, todo. todos, todos. En las responsabilidades y en las obligaciones tengo que estar al parejo. Me parece que ahí es Perfecto. donde perdemos, porque además hay otra fase, maestra Patti, eh, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero, ¿por Ah, qué pues detrás? ¿Por qué no sí, al lado? ¿O cierto. por qué no poniendo el ejemplo enfrente? Pues, A mí me gustaría recomendar mucho un libro, es un ensayo que leí hace ya varios años, es de Catherine Marsal y se llama ¿Quién le preparaba la cena a Adam Smith? Y mm, pues en este libro profundiza justo de una parte que hemos hablado, que es del tema de cuidados y cómo el trabajo, por ejemplo, de la madre de Adam Smith está invisibilizado, pero le permitió a él formular una teoría económica en la cual pues tenemos bastantes cimientos que hablan del capitalismo, ¿no? Y que a nosotros nos sientan bien, pero que al hablar como de este mundo que no está creado para nosotras afuera, pues es muy difícil caber en lugares que no estuvieron pensados para nosotras, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos que vienen de otro libro también fabuloso, que se llama Invisible Women de Catherine Criado Pérez, Caroline Criado Pérez, y habla, por ejemplo, del diseño de los baños, ¿no? Los baños, si uno se da cuenta, están diseñados para que los hombres hagan su proceso normal, pero no están diseñados los cubículos para que las mujeres, que tenemos una indumentaria y cuerpos diferentes, eh, vayamos cómodamente. Y, por ejemplo, los medicamentos para ataques al corazón son más efectivos en los hombres porque los estudios originales se llevaron a cabo en hombres de mediana edad de cierto género, es decir, blancos promedio de 40 a 50 años de edad, y sí. no en mujeres con complexiones diferentes y con cardiopatías diferentes y que tienen pues otro tipo de necesidades. Es por eso, por ejemplo, que los ataques al corazón en mujeres no son tan fácilmente identificables, maestro. O sea, hay un mundo en el que nos falta profundizar y visibilizar eh, cómo las mujeres también tenemos diferentes necesidades, pero también considero que como nunca nos han enseñado a hablar sobre ello, es difícil para nosotras hacerlo. Ahora, pues yo me encuentro laborando en el Congreso del Estado y obviamente ver la agenda legislativa es un mundo diferente a verlo en el tema económico, ¿no? Cuando uno está pues realmente inmiscuido en otra área. Por eso creo que hay que tener una virtud con el tiempo y es dejar de ser necios. No es que tenga la verdad absoluta, pero me he Claro. dedicado un tiempo a ver las fallas de nuestro sistema y me parece que puedo tener mi propia opinión, pero no mis propios hechos. Pero sí es muy importante, maestra Pati, que gente con conocimiento y con la inteligencia que tienes nos Gracias. platique como en estos momentos y nos haga estas reflexiones que son importantes, más allá del simple discurso, más allá de salir a caminar, más allá de querer visibilizar las cosas. Me parece que se requiere mucha reflexión, se requiere mucha inteligencia y hay personas necesarias de verdad, Pati, hay personas necesarias como tú para que esto se pueda ir avanzando. Gracias. Pues muchas gracias, maestro. Digo, les comparto lo más que puedo, a lo mejor desde lo que conozco y también desde lo que todavía me gustaría conocer. Digo, yo me asumo como una mujer feminista porque entiendo la lucha de mis pares a través de generaciones y que también Claro, eso ha llevado a una conquista de derechos y también una especificación de obligaciones, entendiendo que el mundo no es igual para nosotras, ¿no? Y obviamente lo que nos toca ahora es una, tomar una estafeta de un relevo generacional que se está construyendo y que necesitamos empezar a definir con las mejores herramientas que tenemos de nuestra generación, ¿no? De cómo nos educaron en casa
y de cómo podemos afuera igual construir alianzas. Eso me parece muy importante. Y entiendo que dentro del feminismo hay muchas corrientes que quizás ahorita no profundicemos, pero es importante hacer que nuestro feminismo pues sea mucho de acciones, muy proactivo y también que busque la incidencia en la política pública, que es finalmente lo que nos va a llevar a grandes cambios sustanciales en la vida de las mujeres, porque nadie puede decidir por otro la calidad y el tipo de vida que puede tener y es nuestra obligación garantizarles que tengan alternativas para elegir siempre, en el medio que sea. Así es. El tiempo, ya, estamos en el tiempo eh, que está previsto. Eh, Me parece que ya no hay más conclusión, casi sin pensarlo, esta conclusión que acabas de dar me parece excelente, estos feminismos que deben ser abordados de manera adecuada y este relevo generacional que están haciendo ustedes. Sí, muchas gracias por invitarme, maestro. Digo, es algo que está pasando en este momento y es algo que me emociona mucho de formar parte y de ser testigo. Y me parece que todavía tenemos mucho por tejer. Digo, esto no es un caso cerrado. Y me gustaría, obviamente, que en el futuro, pues, sea quien sea que vaya a consultar esta información que estamos dando, pues procuremos dar información útil. E igual afuera, si nos encontramos, hay que buscar crear alianzas, aliados y de cierta manera sensibilizar, pues que independientemente de nuestra expresión de género o de nuestra identidad o orientación, todos tenemos un mismo propósito, que es vivir en un lugar mejor. Por supuesto, y además complementarnos hombres y mujeres precisamente para tener una sociedad que cada día tenga mejores oportunidades para todos. En efecto, en efecto. Gracias, maestro. Al contrario, maestra Patti Morales, muchísimas gracias como siempre por la disposición, por los conocimientos y por estas reflexiones que a mí me parecen extraordinarias en un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Patti. Nos estaremos hablando en otra ocasión. Hasta luego, maestro. Hasta luego.